Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo vamos? Espero que todos bastante bien, avanzando, eh, comenzando hoy este como especie de puente o algo así extraño que nos cruzaron a raíz pues de esta pandemia y de el confinamiento necesario en este momento. Y bueno, yo pienso que es otra manera de acompañarnos y de entender que tenemos que seguir avanzando como grupo, como sociedad, como colectivo, como esa integración maravillosa que tenemos que aprender de todo esto que nos está ocurriendo. Esta es una oportunidad también entonces para reflexionar, para en esto de quedarnos en casa, mirar otras opciones, mirar la vida con otros ojos y sin duda empezar a proyectar tantísimas cosas que tenemos que hacer y que por alguna circunstancia hemos aplazado por las dificultades del día a día, por cada cosa que viene ocurriendo. Así que, bueno, esa es la intención, que sigamos entonces encontrándonos y aprovechando estos espacios para compartir y contarnos muchos chismes, como digo yo. Un saludo muy especial a Angisica, Elena Cardona, Beatriz Cartagena, qué rico, Carlos Mario Tobón, amigazo, Santi Lopera, Catacoach, Ceci Pins, Botero 964, Marjorie, Nati Vélez, Alejandro, Mónica Montoya, Marta Eugenia, Pilar, Tati Molina, María Catalina, John Jairo Henao. Bueno, qué maravilla que estamos tantos aquí conectados. Ángela Arbeláez, Blancarango, un abrazote para ti, para esa pecosa también. Bueno, un saludo muy especial, Marta Eugenia, Doli Rueda, Dani Arrubla, que todos se van adjuntando a este grupo y qué bueno que nos sentamos en estas tardes ya finales para poder compartir, como les digo, todas estas experiencias. Hoy quise titular esta charla 7 anclajes de vida. Y pudieran ser 20 o 30 o 50 seguramente, pero van a ver por qué esto del 7 y por qué vamos a hacer la analogía también a nivel de los 7 chakras, de los que tanto hemos hablado, de los 7 centros de energía, y por eso vale la pena empezar por definir qué es un anclaje. Un anclaje no es otra cosa que una cimentación muy profunda que permite que haya un cierto grado de seguridad. Cuando en un edificio hacen unos cimientos, obviamente están calculando que lo que está en la base sea lo suficientemente fuerte como para soportar un peso que va a tener encima y que por supuesto requiere de muchos cuidados, por supuesto de unos cálculos específicos, y lo propio ocurre con nuestra propia vida. Si nosotros cimentamos nuestra vida en bases firmes, sin duda que allí ya las cosas empiezan a verse con otros ojos. Por lo tanto, el anclaje no es otra cosa que el soporte, y ese soporte es el que nos permite en un momento determinado, cuando sentimos que la tierra se mueve un poquitico, que tratan de desplazarnos, que las circunstancias que están ocurriendo nos mueven definitivamente, ese soporte es el que nos permite tener la fortaleza y conservar la estructura, conservar lo que somos en esencia. Si conservamos esa estructura, si conservamos la esencia, entonces ese soporte nos va a permitir situarnos emocionalmente en el lugar concreto. A ver, en programación neurolingüística se utiliza mucho este aporte. Cuando uno quiere hacer un anclaje, significa estamos tratando de conectarnos a través de algún tipo de herramienta a algo con lo que queremos resonar. Por ejemplo, en un momento determinado nosotros tenemos una angustia específica por algún tema especial y entonces buscamos una especie de lo que se llama en programación neurolingüística botón de anclaje, que elegimos bien sea en el exterior o en nuestro propio cuerpo, fijamos la información que nos preocupa en un momento determinado, la visualizamos, por decir algo, un empleo, por decir algo, la salud, por algo, yo qué sé, las relaciones interpersonales, y entonces al visualizar esto, lo que estamos haciendo es buscar un botón de anclaje que nosotros elegimos en el que veamos cómo se está resolviendo esa situación que en un momento determinado representa algún tipo de amenaza.
Así, por ejemplo, si estoy preocupado por el trabajo, entonces visualizo como si esa parte que me preocupa de mi trabajo estuviera resolviéndose en este momento y elijo un punto de mi cuerpo, que puede ser este, por ejemplo, de tal forma que cuando yo esté visualizando que se resuelve ese problema, entonces al tocarme en este momento, automáticamente es como si yo llamara al subconsciente a traer de nuevo esa información en la que ya veo el problema lo suficientemente solucionado y con suficientes herramientas para manejarlo de otra manera. Entonces, situarse emocionalmente no es otra cosa que buscar el lugar en el que nos sentimos nosotros mucho más cómodos desde el punto de vista emocional, físico y aún mental para poder avanzar en ese proceso, sentirnos y recuperar la seguridad y también la identidad nuestra, que es simplemente la base, el soporte que estábamos diciendo. Pero esto también está entonces en relación con una cosa muy clara. Generalmente cuando hablamos de un anclaje, asociamos una respuesta a alguna herramienta mental o física que nosotros hayamos elegido. A esa herramienta nosotros le damos una especie de tinte, de colorido, que nos permite, por supuesto, generar movimientos al interior nuestro que a su vez nos van a permitir fijar esa información, fijar esa imagen. Recuerden que el subconsciente se alimenta de imágenes y por eso es tan importante tener en cuenta que estas imágenes nos van a ayudar a resolver las dificultades, los problemas, los inconvenientes que estamos teniendo en un momento determinado y nos van a permitir avanzar en ese proceso hacia el desarrollo de una conciencia mayor. Así que buscar un botón de anclaje no es otra cosa que vincular un estado deseable, por ejemplo, la calma, la confianza, la serenidad, la paz interior, la armonía, el sosiego. Todas estas circunstancias las podemos vincular con un estado deseable que nosotros queremos en un momento determinado llamar, insisto, desde el subconsciente. Y lo podemos hacer con herramientas de muchos tipos y es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero especialmente cuando los estímulos externos son capaces de desencadenar un estado complejo, un estado que de pronto nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos o con nuestro entorno, ese estado, ese estímulo complejo que llega a descuadernarnos un poquitico. Hoy me decía una paciente, hoy me desconchinflé. Esa es una palabra que utilizamos mucho aquí en nuestro medio y uno busca la palabra desconchinflar y seguramente la irá a encontrar como algo así como medio desbaratado, desencadenando 50,000 cosas complejas en el interior. Y entonces ese desconchinfle, esa alteración en nuestro interior puede ocurrir precisamente por factores externos a los que empoderamos. Así que lo primero y el primer anclaje que yo quiero citar es explorar el territorio, ¿sí? Explorar el territorio, explorar eso donde nos movemos. Una chica hoy me contaba cómo, pues es una mujer muy joven, de profesión abogada, pero en un momento determinado ella encuentra un buen trabajo, pero con un ambiente muy hostil, y ella dice, esto a mí me mueve, me desconchinfla, me altera, me cambia por completo el comportamiento, me siento extraña con ese tipo de situaciones, y obviamente esto logra alterar por factores externos lo que yo vivo en el interior. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ella ese movimiento que altera su territorio, altera el territorio en el que se mueve, lleva a que también se entre en un estado muy complejo en el que la voluntad, la fuerza y el poder se ven también comprometidos. Y en un momento determinado ella me dice, es que es muy extraño, porque yo empiezo muchísimas tareas, empiezo muchísimos proyectos, muchísimas ventas, pero nunca los termino. Claro, aquí se toca el rayo de la voluntad y el poder que tiene que ver mucho, insisto, con el territorio. Por eso, lo primero que hacemos cuando ya empezamos a dar nuestros primeros pasos es afianzarnos en el territorio, y por eso lo celebramos tanto, y en familia cuando el niño da los primeros pasitos le aplauden y él mismo empieza a aplaudirse porque se siente feliz de ahora sí empezar a reconocer y afirmarse en ese territorio. Muchas veces lo que se pierde de territorio va a hacer que
se pierda esa base de la que mencionábamos anteriormente, y en un momento determinado, cuando por alguna circunstancia la vida nos presenta una situación compleja, pues en ese momento nosotros perdemos ese anclaje, nos sentimos inseguros, sentimos que el edificio se está moviendo y que posiblemente se va a ir a tierra, y por lo tanto necesitamos volver a tocar ese territorio, a afianzarnos, a desarrollar esa seguridad, esa identidad, y ahí es cuando empiezan a ocurrir cosas absolutamente fantásticas. Tengamos en cuenta pues mucho esto, porque explorar el territorio, ese primer anclaje, no es otra cosa que conectarnos también con el primer chakra, y el primer chakra tiene que ver con la suprarrenal, con la energía de reserva, con la energía ancestral, y por eso también es un momento súper propicio para conectarnos, ojo a esto, con la energía de reserva. Esa energía de reserva implica entonces honrar la memoria de nuestros ancestros, honrar la memoria de quienes nos antecedieron y de alguna manera también despejaron el camino para que en ese proceso de ir caminando por la vida sintamos que no estamos solos, sino que esa energía de quienes nos antecedieron nos acompaña y nos ayuda a proyectarnos para que a su vez nosotros vayamos dejando en ese territorio una información clara, concisa, concreta, que nos permita habilitar ese territorio, volver a caminar firmes y siempre hacia adelante. Cuando miramos hacia atrás, que sea para aprovechar la experiencia que hemos tenido, pero no para anclarnos en esa experiencia, porque generalmente ahí es cuando nos empezamos a alimentar del pasado, y eso hace que, por supuesto, volvamos a tener dificultades y que ese pasado no nos permita desplazarnos con seguridad y con certeza. ¿Qué ocurre? El anclaje no es otra cosa que llegar al puerto. Cuando la embarcación sale de algún sitio, pues tiene, por supuesto, un norte, un mapa de navegación, y ese mapa de navegación lo que está haciendo no es otra cosa que buscar ese puerto a donde va a llegar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya se afianza en ese puerto, ya no es necesario tener que demostrarle a alguien algo. Esta chica de la que les hablaba ahorita me decía, es que como me ven tan joven, no creen que yo tenga las capacidades para hacerlo, pero por fortuna en el tiempo yo les voy demostrando que esto sí se puede hacer. ¿Ustedes se imaginan qué tanto se compromete la energía en un momento en que cada uno de nosotros tiene que demostrar? No, yo siempre digo, se trata no de demostrar, sino de mostrar. Cuando uno dice voy a mostrar, entonces simplemente no tengo que hacer una demostración, simplemente por sus obras los conoceréis, y eso es lo que estamos haciendo continuamente. Si cada uno de nosotros está llevando a cabo lo que le corresponde hacer dentro de un plan mayor, entonces ese llegar al puerto se facilita muchísimo más, y es allí cuando llegamos al puerto, nos afianzamos, damos los pasos con firmeza, caminamos hacia adelante, es allí cuando logramos hacer una cosa que en PNL se llama el rapport. Y el rapport no es otra cosa que encontrar el eco en el otro, la empatía en el otro, podernos poner en los zapatos del otro, pero que el otro también se ponga en nuestros zapatos, y seguramente así empezamos a modular muchísimo mejor todo lo que existe en nuestro entorno y todo aquello por lo que estamos tratando de, insisto, rescatar un afianzamiento, una seguridad, una identidad, que no son otra cosa que esos dos primeros arquetipos en el desarrollo de los arquetipos de Jung que veíamos anteriormente en alguno de estos temas. Los invito a quienes no vieron esto, están allí colgados en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Pueden buscar esa parte de los arquetipos, que es un tema bien apasionante y bien interesante, y de cómo nosotros nos vamos desplazando a través de estos arquetipos, a través de la vida, y vamos, por supuesto, ganando en experiencias, generando muchos movimientos al interior. El segundo anclaje, entonces, es el de dejar huella, ¿sí? Y la huella no es otra cosa que la posibilidad de que nosotros seamos conscientes de que también nos corresponde hollar el sendero, como dicen los orientales. Es decir, que esa huella que va
quedando atrás, vaya aportando de nuestra propia esencia a quienes vienen allí detrás. Si vamos aportando de nuestra propia esencia, quiere decir nos estamos conectando realmente con lo que somos, con aquello que nosotros tenemos que mostrar desde nuestro interior, pero también, insisto, mostrar, no demostrar, pero también entonces, insisto, estamos conectando con esos seres que nos antecedieron y estamos fijando ese anclaje, ese polo a tierra. Quien fija el polo a tierra, quien aporta de su propia esencia, quien por supuesto se conecta desde su territorio dejando huella, entonces está conectándose con su segundo centro, que no es otra cosa que también la creatividad física. Y en esa creatividad física, entonces nosotros aportamos de nuestra esencia, por eso el hijo tiene parte de ese papá y parte de esa mamá, y de alguna forma lo que estamos es buscando ese movimiento del complemento que nos ayuda a entender que verdaderamente detrás de ese complemento lo que estamos haciendo es algo maravilloso, porque nos permite consolidarnos en aquello que nos hemos fijado como metas. Yo estoy aquí como loco saludando, yo no sé, aquí me parece un letrerito que dice saludar y bueno, yo lo hago, yo no sé qué sea toda esta cosa, pero sigo aprendiendo y me encanta que todos los días vamos descubriendo botoncitos nuevos. Bueno, entonces, aportar de la propia esencia no es otra cosa que lograr llegar al corazón del otro. Y cuando logramos llegar al corazón del otro fue porque ese acto fue tan importante desde el punto de vista del desarrollo comunitario, del desarrollo colectivo, desde la humanidad, desde la raza humana, que cada uno de nosotros puede empezar a resonar en una frecuencia específica, actuando, insisto, desde el corazón, que lo vamos a ver más adelante, como otro botón de anclaje. Entonces, la contribución a la humanidad es un elemento fundamental para que ese segundo anclaje quede perfectamente claro en cada uno de nosotros y entendamos que no solamente es reconocer nuestro territorio y conquistarlo, sino que cuando lo conquistamos tenemos el deber, no solamente el derecho, sino el deber de dejarlo mejor de como lo encontramos, y por eso en el aporte propio lo que estamos haciendo es dejando unas especies de referencias nuestras que van a permitir ser como la especie de carta de presentación de lo que nosotros hemos trabajado a través de nuestras acciones, buscando, como les digo, acercarnos al desarrollo de ese plan mayor, de ese plan divino. Luego viene un tercer botón, un tercer anclaje, que es muy importante. Este anclaje para la vida no es otra cosa que soltar. Y soltar significa liberar las ataduras. Liberar las ataduras es honrar a los tres reinos que nos antecedieron, porque esas ataduras generalmente las vivimos desde el plexo solar, desde esos apegos. Entonces, cuando llegamos a este punto, si queremos realmente soltar, tenemos que soltar ese primer reino, el reino mineral, en el que tenemos que volver a recuperar la transparencia, en el que nos encontramos con la tierra misma, pero sacando el sumum de esa tierra, que no es otra cosa que el reino mineral que se manifiesta en su máxima expresión a través de la transparencia, que no es otra cosa que la transaparencia, lo que va más allá de las apariencias. El segundo reino, el reino vegetal, por supuesto, no es otra cosa que al trascenderlo, nosotros volvemos a reconocer la devoción a la luz, sabemos que necesitamos luz en el sendero para que esa luz vaya iluminando y vaya disipando la oscuridad y nos vaya permitiendo encontrar que a través de este proceso de disipar la oscuridad vamos encontrando que todo puede brillar, pero no solamente nosotros brillamos, sino que descubrimos que los otros pueden brillar y que una de nuestras labores es precisamente permitirle al otro que brille y exaltar sus cualidades. Allí encontramos una oportunidad de servicio maravilloso donde ya también nos conectamos con el reino animal en el que somos flexibles, en el que nos movemos, en el que nos dinamizamos, y de esa manera entonces entendemos que este camino no era individual, que este camino era colectivo, y por eso ya decidimos no aferrarnos y más bien decidimos dejar partir al otro que necesita emprender su propio camino, bien sea porque eligió una ciudad diferente, una profesión diferente, un núcleo de amigos diferentes, un compañero o una compañera diferente, o simplemente porque se abstrajo de este cuerpo y de una vez decidió
encarnarse, o mejor, desencarnar, para poder seguir avanzando en el camino, en el reino de las almas, y seguramente esto también es un motivo maravilloso para celebrar en un momento en el que el cuerpo necesita hacer esa liberación, esas comprensiones de cosas mucho más profundas que nos están invitando a avanzar en el camino. Por eso entonces no aferrarnos no es otra cosa que renunciar. Y renunciar es avanzar en el camino. Renunciar significa que tenemos que entender que no todo nos puede pertenecer y que en un momento determinado, cuando se ejerce el divino derecho de la renuncia, lo que estamos diciendo es: ya esto no me corresponde. Y por supuesto empezamos a encontrar que podemos caminar ligeros de equipaje, como lo decíamos en el artículo anterior, y soltamos todo lo que no nos corresponde, soltamos las cargas. De esa manera podemos avanzar mucho más fácilmente, pero no solamente nosotros, sino que facilitamos que los otros avancen. Y por eso en esa renuncia nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos forzar del deseo. Muchas veces nosotros deseamos que el otro haga o deje de hacer tal cosa, y por supuesto esto está muchas veces de una manera forzosa llevando a que las relaciones generen tensión. Cuando esas relaciones generan tensión, entonces pueden correr el riesgo de romperse, porque es como una cuerda de una guitarra. Si no se templa lo suficiente, pues no va a producir el sonido para la cual fue diseñada. Pero si se templa demasiado, pues obviamente se corre el riesgo de reventarse y de producir cosas mucho más complejas al interior. Un cuarto anclaje es la entrega. Es la entrega, pero la entrega sin cálculos, la entrega genuina, la entrega por el placer de servir, por el placer de brindar lo mejor de nosotros, por el placer de expandir ese corazón y sacarlo de nuestro cuerpo, por expandir la posibilidad de amar, por expandir la posibilidad de encontrar la claridad, la transparencia y la honestidad que deben tocar a los otros para que también los otros se, entre comillas, contagien de esto tan maravilloso y logremos encontrar entre todos que a través de esa mirada transparente, de esa honestidad y de esa claridad, lo que estamos es facilitando que esa luz que habíamos conquistado en el reino vegetal y que también digamos que la conjugábamos en los otros dos reinos, tenga aquí un mayor propósito que ya nos trasciende como individuos. Y empezamos a entender que tocamos a muchos grupos a través de nuestras acciones, y por eso deben ser actos de amor, deben ser actos bondadosos, donde también una de las responsabilidades más importantes es la de reconocernos. Y si nos reconocemos, nos aceptamos. Por eso siempre yo acostumbro colocar un pensamiento semilla para mis pacientes, y uno de esos pacientes uno de esos pensamientos semillas mejor, es: me amo, me reconozco y me acepto. A veces reñimos con nosotros mismos, a veces nos molestamos, a veces se nos alborota el genio, a veces no nos reconocemos, sobre todo en momentos en que estamos indispuestos, en que nuestra salud nos juega una mala pasada, en que tenemos dificultades para avanzar o piedras en el camino, como decía Gabriela Mistral. Pero sin duda en ese me amo, me reconozco, me acepto, hay un mantra poderosísimo que nos invita a fluir, a no resistirnos, a renunciar a la culpa y a entender que en nuestro interior está la posibilidad también de proyectarnos con certeza, generando los verdaderos vínculos, los vínculos que no dependen de lo material, sino del encuentro genuino desde el corazón, desde el encuentro de los órdenes del amor, desde el encuentro de esa amplitud mayor, de esas frecuencias altas que nos permiten ya conquistar el reino de los hombres, el reino de la humanidad, y esto hace entonces que exaltemos nuestras propiedades y por eso trascendemos esa barrera que es la barrera diafragmática, para empezar en esa conquista a elevar nuestras mejores aspiraciones y por supuesto a empezar, quinto anclaje, a expresar, quinto centro también, quinto chakra, y a no reprimir, más bien a contenernos un poco en nuestras emociones, pero no a reprimir. Esto implica entonces que aquí ya nos reconocemos en este anclaje de la expresión
como co-creadores de todo esto que nos está ocurriendo. Por lo tanto, la participación nuestra resulta fundamental para que cada uno vaya colocando su granito de arena y entender que en este proceso definitivamente tenemos que ir mucho más hacia lo colectivo. A veces nos tragamos muchísimas cosas, nos da mucha dificultad compartir y nos da mucha dificultad integrarnos, pero cuando dejamos de vincularnos desde la verbalización, desde la expresión, entonces muchas veces lo que estamos haciendo no es otra cosa que generar bloqueos en toda esta zona del quinto centro que toca el tallo cerebral, y en el tallo cerebral quedan ancladas muchas de las cosas del pasado. Un bloqueo del tallo cerebral generalmente nos lleva a fatiga crónica, por eso muchas veces hacemos esto como tratando de descansar un poco, pero puede alterar también los circuitos del sueño, puede alterar significativamente la manera en que masticamos y generar o mordidas cruzadas o bruxismo, generar por supuesto también cefaleas intensas, porque al contraerse todos estos grupos musculares van haciendo que se merme la irrigación, la vascularización a nivel de la parte superior en nuestra cabeza, y puede generar este tipo de cosas, pero también nos puede generar vértigos porque está tocando ese quinto centro que también atañe con lo que tiene que ver con los oídos y puede generar esa sensación de vértigo. Ojo, porque aquí también se está moviendo el piso, pero en una octava superior, y en esa octava superior tocamos allí la energía ancestral, y por eso cuando hablábamos del oído en alguna de estas charlas decíamos que hay unas estructuras como el laberinto que controlan precisamente nuestro equilibrio para ahí sí, después de haber hecho todo esto, integrar toda la información. Integramos es el sexto botón, o mejor, el sexto anclaje que nosotros tenemos que empezar a descubrir para poder avanzar certeramente en el camino. Y esa capacidad de integrar está determinada a partir del sexto centro, del centro del entrecejo, que permite a su vez que los dos hemisferios que están en un diálogo permanente desde lo creativo, lo intuitivo, lo abstracto, lo poético, con lo racional, lo matemático, lo concreto, y por supuesto nos lleva a que esa integración cumpla con las mejores expectativas. Por cierto, hoy quiero que al final terminemos haciendo una meditación muy especial, una meditación de sanación para alguien que realmente lo necesita. Es el hijo de un colega que tuvo un trauma craneoencefálico muy severo jugando fútbol, e infortunadamente pues hizo un hematoma subdural del cual lo tuvieron que operar a nivel cerebral. Pues ese hematoma subdural es una colección de sangre que se deposita entre el cráneo y el cerebro, entonces empieza a comprimir, y por supuesto esto puede digamos que comprometer muchas de las funciones vitales, por supuesto de su estado de conciencia, y de acuerdo con el grado de compresión y la duración de esa compresión, muchos efectos colaterales. Él continúa hospitalizado en un coma inducido, por supuesto, para tratar de liberar todas esas tensiones, y qué rico que como grupo nos reunamos para poder también ayudarle a alguien haciendo una sanación a distancia, que ya lo hemos visto es perfectamente posible. Entonces, vale la pena establecer correlaciones, y eso se logra hacer desde nuestro sexto centro, que nos permite, insisto, integrar toda la información, y por supuesto este es el centro al que acudimos muchas veces cuando activamos acciones como la meditación. En quienes ya han desarrollado algunas técnicas de meditación un poco más avanzadas se dan cuenta que cuando se encuentra un estado de meditación profundo, es como si desde este sexto centro brotaran especies como de moneditas de color azul índigo, que casi que nos están invitando desde ahí a hacer ese movimiento de integrarnos y de ampliar esos estados de conciencia para invitarnos al séptimo anclaje, que no es otra cosa que la conexión con lo divino, que la conexión con lo supremo, digamos que con esa matriz superior que nos permite, insisto, entrar en esos estados ampliados de conciencia y por supuesto llegar a establecer de alguna manera esa conexión con el alma. Así que, bueno, estos anclajes son bastante importantes, nos permiten enraizarnos, dejar huella, soltar, liberarnos, entregarnos sin cálculos, crear y definitivamente expresar, manifestar, integrar y conectarnos con esa divinidad.
Cuando hacemos esto, entonces estamos haciendo el recorrido por los diferentes centros de energía, por los diferentes chakras, y esto a su vez nos está permitiendo lograr ese equilibrio que estamos buscando. Pues bien, vamos a terminar entonces haciendo esta meditación sanación por esta persona tan especial. Hay una máxima en esto de la sanación y es: ni te ofrezcas ni te niegues. Alguien nos pidió el favor, que creo que estás aquí, por cierto, en este chat, de que nos vinculáramos con este proceso de recuperación, y el colega mismo también me pidió el favor ayer. Así que con el mayor de los gustos lo hacemos. Recuerden, esto no es una cosa que está haciendo Alejandro Posada o alguien en particular, es una energía grupal que no es otra cosa que la energía movida a través de la sana intención, de la intención amorosa por llegarle a esa persona que en este momento lo requiere y nos necesita. Esto tiene mucha importancia porque no simplemente significa compartamos conocimientos, sino compartamos desde el ser y conectémonos con esa esencia que vive en nosotros para poder entregar lo mejor de nosotros y realmente compartirlo de corazón. Nos llevamos entonces las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente, restableciendo nuestros ritmos internos y conectándonos con lo que somos nosotros en esencia. Visualizamos a este ser, no importa que no conozcan el nombre, no se trata del chisme ni de la cosa medio morbosa que a veces nos llega, sino que nos conectamos con este ser. Es un ser joven, de unos 26 años. Este ser que, como les digo, recibió un trauma severo, muy importante a nivel de su cráneo, y esto hizo que desarrollara ese hematoma del cual fue operado. Le extractaron buena parte de esa colección de sangre que se acumuló allí, pero esto logró comprimir algunas estructuras a nivel del cerebro y el cerebelo, que es como el cerebro del cerebro. Entonces vamos a visualizar como si de este corazón amoroso, desde esta intención grupal, pudiéramos conectarnos con este ser, y decimos mental o verbalmente que el amor del alma una enfocada en este grupo, y visualizamos todo ese amor que está en nosotros, toda esa capacidad de compartir, irradie sobre ti, hermano nuestro, y visualizamos a esta persona como si la luz del alma estuviera llegándole, del alma grupal estuviera llegándole a este ser que se encuentra en cuidados intensivos, y visualizamos como si en este momento él pudiera recibir esa energía grupal. Y decimos sanando, visualizamos como los procesos de autorrecuperación, de autoencuentro con el mismo, de la posibilidad de que el mismo empiece a activar sus mecanismos de defensa para tratar de volver a recuperar esa armonía, ayudados por toda esta energía grupal que ahora se congrega para entregar lo mejor de nosotros y facilitar que esa energía puesta en movimiento desde el corazón para el servicio pueda llegar a este ser. Y decimos aliviando, y visualizamos como si se fuera descomprimiendo toda esa zona del cerebro que aún pueda estar bajo esa hematoma, de esa compresión que está limitando sus funciones, para que se empiece a reabsorber y pueda de nuevo facilitar que todas estas estructuras se desinflamen y vuelvan a empezar a retomar la función normal. Y decimos fortaleciendo. Y en la medida en que visualizamos esa palabrita y la verbalizamos fortaleciendo, recuperamos su integridad física, emocional y mental, y sus vínculos con esa familia, para que esa familia sea su principal red de apoyo, y ahora también un grupo como estos que con la única voluntad de servir se conecta con él. Y decimos, y disipando todo aquello que obstaculice la armonía en tu salud. Visualizamos como si estas cosas que han venido ocurriendo en su cerebro, en el tallo del cerebro, en el cerebelo, en la zona parietotemporal, que fue la zona más comprometida, empezara a retomar de nuevo esa función normal, volviera a desinflamarse, volviera a regresar a su estado natural, y las células del cerebro sean protegidas para que
vuelvan a integrar sus funciones y vuelvan a establecer los circuitos neuronales necesarios para que él vaya de nuevo retomando su conciencia y acercándose a su estado natural, a su estado normal. Y decimos que así sea, que es el amén, y desde el alma puedas cumplir tu parte. Y visualizamos como él también hace su aporte a través de ese ser maravilloso integrado a esa conectividad grupal. Damos gracias por esta oportunidad de servicio y nos retiramos en silencio, retiramos el exceso de energía y nos conectamos nuevamente con nuestro cuerpo, insisto, agradeciéndole su disponibilidad y su disposición para hacerlo por esta persona que realmente nos necesita. Pocas veces hacemos esto en estas charlas, pero yo pienso que es una excepción muy importante que vale la pena tener en cuenta porque esta persona en verdad nos necesita. Un saludo muy especial a todos ustedes, a Daniel Trujillo, a M. Duque López, a Angisica, a Lucía Eucaris, a Alicia 2606, a Ana Londoño, qué bueno que estás por aquí, a Nati, Rocío Martínez, 1773 Margarita, Lady Rodríguez, Diana Betancourt, Alicia Cortés, qué bueno que estás por aquí. Bueno, ya tú sabes perfectamente que estamos involucrados en este proceso. Esta es una colega que está precisamente encargada en buena parte también de ayudarle a este ser maravilloso y por eso, como dice aquí Ana Londoño, la oración colectiva es poderosa. Infinitas gracias, Eliana dice, Carioca dice, bien doctor por ese servicio, Diana Betancourt, qué lindo y con toda la energía amorosa de sanación, Marta nos dice muchas gracias, Jailo nos manda corazoncitos, de Yanira, gracias por la oportunidad de servir, Goya Mejía, qué rico que estés aquí, mil gracias doctor, nos dice Laxmi, Mónica Montoya dice gracias también. Bueno, las gracias realmente son para todos ustedes. Alicia Cortés nos dice, sí doctor, usted es un sol. Somos una galaxia todos más bien, para que lo miremos desde este punto de vista. Recuerden entonces que esto queda aquí en el Instagram TV, que es muy importante que lo compartamos, que es muy importante que también queda en el canal de YouTube. Y que es muy importante que estas redes que se van ampliando, me sorprendo porque se siguen ampliando estas redes, les sigue llegando a mucha gente, escucho historias bellísimas, incluso con mi propia historia que les conté, no se imaginen la cantidad de mensajes tan hermosos, que sea el motivo para agradecerles por sus buenos deseos y gracias a Dios por fortuna recuperados completamente. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes. Y sigamos compartiendo. Recuerden, tenemos esa responsabilidad también, compartir para que esto sea del beneficio de muchos otros. Chao, chao, nos vemos, se besa, chao, chao, chao.